confusion with this study, a bit of a head scratcher. What do you make of it? So I think it's important to point out that this was actually a positive study. Out of people who were randomly assigned to either receive a one-time invitation for colonoscopy. La que se ha montado en redes sociales últimamente con el estudio Nordic Trial. No sé si has leído este trabajo. Es un trabajo del New England de hace 10 días que ha hecho saltar todos los resortes, tanto de redes sociales como incluso de las sociedades científicas, que se han visto obligadas a publicar todas ellas un comunicado de alguna manera posicionándose frente a los resultados de este estudio. Ya te digo que este estudio pues, ha sido, a mi modo de ver, como una bomba de los estudios que más revuelo han provocado en redes sociales. Y ahora, como te digo, te voy a contar de qué va esto. Vamos a ver, sabemos, porque esto lo sabemos desde hace años y no hace falta casi estudios que nos lo demuestren porque es simplemente sentido común, que esto también vale en medicina, el sentido común, sabemos que la colonoscopia es eficaz para el diagnóstico precoz de lesiones premalignas, lesiones neoplásicas de colon. Eso es de perogrullo, pero no solo es eficaz en el diagnóstico de lesiones premalignas, sino que también es eficaz en el tratamiento. Somos capaces de resecar adenomas y, por lo tanto, de manera indirecta, somos capaces de prevenir el cáncer de colon. De hecho, en ese razonamiento está basado todos los programas de cribado y toda la estructura que hay epidemiológica relacionada con esto. Pero resulta que hay diferentes modalidades de cribados, diferentes formas de llevar a cabo esto. Una de ellas es con colonoscopia directa y otra de ellas es con otros métodos menos agresivos, menos invasivos, como por ejemplo el test de sangre oculta en heces. Es verdad que el cribado con colonoscopia directa, por cuestiones de que hasta ahora no ha sido evaluado en estudios y por cuestiones de que es más caro, obviamente, y que es una técnica invasiva, no se ha implantado en todos los países o en todos los programas de cribado. Por ejemplo, en España tenemos el test de sangre oculta en heces bienal o bianual, que lógicamente es mucho más aceptable por la población, ¿de acuerdo? Y además, como te digo, el cribado directo con colonoscopia hasta ahora no había sido evaluado por ensayos clínicos en cuanto a su eficacia y en cuanto a su capacidad de reducir la incidencia de cáncer de colon y la mortalidad. Y precisamente en eso es en lo que se centra este estudio, el Nordic Trial. Es un ensayo clínico que se realiza en países nórdicos, en concreto en Polonia, en Noruega, en Suecia y también si no recuerdo mal, en Holanda. Y lo que hacen es evaluar el cribado con colonoscopia directa versus no hacer nada en población de riesgo, población por encima de los 50-55 años. Son capaces de aleatorizar 85.000 pacientes y de estos 85.000 pacientes hay un grupo de pacientes a los que se le envía una carta invitándole a participar en el programa de cribado con sangre no. Se le invita a participar en el programa de cribado con colonoscopia directa versus aquellos que simplemente pues, se les sigue desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del estudio, pero no se le realiza ninguna colonoscopia. ¿De acuerdo? Bien, pues fijaos que estos resultados han causado un revuelo tremendo, porque cuando se analiza la capacidad de la colonoscopia para reducir la incidencia de cáncer de colon y reducir la mortalidad, nos encontramos que en el análisis por intención de tratar, que ahora hablaremos mucho de esto, la colonoscopia no varía, o por lo menos no disminuye de forma significativa, la incidencia de cáncer de colon ni tampoco la mortalidad. Y es aquí donde viene el problema, porque claro, ya de repente todas las redes sociales, todo el mundo, toda la gente diciendo que la colonoscopia no es útil para disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer de colon. Que no, que eso no lo dice el estudio, que eso no es así, eso es un error de interpretación. Y ahora veremos por qué. Es cierto, y aquí sí que hay que decirlo, que la colonoscopia, bueno, pues parece que los resultados son un poquito decepcionantes. Es decir, pensábamos que si, por ejemplo, la sigmoidoscopia, la sangre oculta en heces, disminuía en un 25% la incidencia de cáncer de colon, pues hombre, la colonoscopia pensábamos que iba a estar por encima. De hecho, los estudios observacionales, que sí que han estudiado este aspecto, la colonoscopia directa en el cribado, le dan una reducción de la incidencia de cáncer de colon en torno al 50 o 60%. Es decir, que la colonoscopia en un ensayo clínico
cuando verdaderamente la evaluamos sin otorgarle ninguna ventaja a ese factor de análisis que estamos hablando, pues lógicamente pensábamos que iba a haber una reducción, no iba a ser el 50, pero a lo mejor sí podía ser el 40 o el 30. Pues en este estudio sale el 18%. Es cierto que esto es en el análisis por intención de tratar. ¿Que eso qué quiere decir? Que es cuando cogemos toda la población. Sin embargo, cuando hacemos un análisis por protocolo, es decir, analizando exactamente los pacientes, que ahora hablaremos también de ello, que sí cumplieron con el mandato del estudio y participaron, hicieron caso de esa carta, la reducción de la incidencia es en torno al 30%. Es decir, que efectivamente en el análisis por protocolo los resultados sí que concuerdan con lo que se podía esperar. ¿Por qué estos resultados decepcionantes o, entre comillas, decepcionantes de la colonoscopia en la reducción de la incidencia y la mortalidad de cáncer de colon? Pues yo ahora te voy a dar un poco mi interpretación, que además coincide con, yo creo que la interpretación de la mayor parte de la gente. Voy a abrir aquí la chuletilla para ir contándotelo porque es bastante interesante. Lo primero, la participación en el programa de cribado. Ya sabemos, porque eso sí que está estudiado, que cuando utilizamos métodos que son invasivos para realizar el cribado de cáncer de colon, pues la participación de la población disminuye de forma drástica. Es decir, a nadie le hace gracia, estando asintomático, realizarse una colonoscopia porque te llegue una carta a casa. De hecho, en este estudio, de los 20, te lo voy a decir exactamente el dato, que lo tengo aquí, te lo voy a decir exactamente. De los 84.585 pacientes que fueron incluidos en el estudio, a 28.220 se les envió una carta para realizarse una colonoscopia. Y de ellos, 11.843 accedieron a realizarse la colonoscopia, lo cual quiere decir que la participación fue del 42%. No fueron 28.220, sino 11.843. Y eso es muy importante, porque la participación, en este caso, es fundamental. De hecho, no estamos en este estudio, no estamos evaluando la colonoscopia. Estamos evaluando el cribado con colonoscopia. Y es que la palabra cribado es muy importante en este aspecto, porque el hecho de hablar de cribado, el porcentaje de participación es algo fundamental. Fundamental, es un hecho fundamental. Sabemos que cuanta más participación haya en un programa de cribado, más eficaz será ese programa de cribado. De hecho, las guías europeas de endoscopia recomiendan que los programas de cribado la participación esté en torno al 45-65%. Aquellos que estén por debajo se consideran programas de cribado, digamos, pues subóptimos, o por lo menos con una participación insuficiente para que sean verdaderamente eficaces. ¿De acuerdo? Esto sería fantástico si hubiera una participación del 100%, pero la participación fue del 42%. Y por tanto, lo que verdaderamente se evalúa en este estudio es el papel del cribado con colonoscopia, no el papel de la colonoscopia. Joder, la colonoscopia ya sabemos que es eficaz, lo sabemos en sí. ¿De acuerdo? Luego hay una cosa interesante también en este estudio que merece la pena comentar, y es la calidad de la colonoscopia. Es un estudio a 10 años, no es un estudio a 2 meses, no es un estudio hecho este año, no es un estudio hace 2 años, es un estudio hace 10 años, donde incluimos colonoscopias realizadas hace 10 años. El hecho de realizar colonoscopias hace 10 años, había cosas que ahora sabemos que antes no sabíamos, como por ejemplo los indicadores de calidad de la colonoscopia. ¿De acuerdo? La tasa de detección de adenomas en estos endoscopistas que participaron en el estudio, aproximadamente un 30% de ellos tenían una tasa de detección de adenomas por debajo del 25%. Por debajo del 25%. Sabemos que la tasa de detección de adenomas, y eso es otro New England de hace ya algunos años, es un factor determinante para valorar la calidad de la colonoscopia. Es un factor determinante para valorar la calidad de este cribado. De modo que aquellos endoscopistas que tenían mayor tasa de detección de adenomas demostraban que sus pacientes tenían menos mortalidad. Hasta ese punto es importante la tasa de detección de adenomas. Y en este estudio la tasa de detección de adenomas es subóptima en un 30% de los endoscopistas que participaron en el estudio en ese momento cuando comenzó. Eso es un factor también muy importante. Otro factor importante dentro de la calidad de la colonoscopia para interpretar este estudio es que en aquel momento
Por ejemplo, la tasa de detección de pólipos sesiles cerrados, pues prácticamente no se conocía, se empezaba a conocer el diagnóstico de este tipo de lesiones cerradas. Y sabemos que además la detección precoz de este tipo de lesiones también asocia una disminución de la mortalidad, porque son lesiones que, como sabéis, pues siguen otro ciclo de carcinogénesis y es muy importante el poderlas determinar. También en este estudio, hace 10 años, eso pues estaba en el aire. Quizá había endoscopistas que todavía no lo tenían demasiado integrado, ese concepto, ¿de acuerdo? Y luego ya hay otra serie de factores que también son interesantes y que merece la pena comentar, como por ejemplo, el tema de las polipectomías. A mí me llama mucho la atención en este estudio la tasa de polipectomías complejas, no solo de polipectomías, sino polipectomías complejas, es probable que sea muy baja, porque la tasa de sangrado post-polipectomía me parece bastante pobre para lo que debería ser. Un 0,13%, un 0,15%, me parece, de media un 0,13, efectivamente, me parece una tasa de hemorragia pospolipectomía, aunque sean hemorragias importantes, me parece poco, me parece muy poca tasa de hemorragia. Entonces, y también me parece que el número de adenomas detectados, un 30%, probablemente tampoco sea demasiado alto. Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de factores que son importantes, que de manera indirecta nos van a marcar si la colonoscopia se realizó con calidad o si la colonoscopia podía haberse optimizado, que hacen que estos resultados deban interpretarse con cuidado, con cautela. De modo que yo diría un par de mensajes o tres. Diría, primero, estamos evaluando el cribado directo con colonoscopia. No estamos evaluando la colonoscopia en sí, estamos evaluando el programa de cribado. Y aquí la participación es fundamental. Si la gente no participa, no se puede cribar. Así de sencillo. No vale el resultado de una colonoscopia que no se ha hecho, obviamente. Por tanto, como mensaje tendríamos que incidir en que los programas de cribado fueran cada vez más participativos. Ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje es la calidad de esas colonoscopias. ¿Cómo se puede optimizar estos resultados? Optimizando la calidad de la colonoscopia. Obviamente mejorando los patrones de tasa de detección de adenomas, mejorando los patrones de tasa de detección de lesiones cerradas y todo eso junto, lógicamente, va a mejorar mucho estos resultados. ¿Horizontes que se abren en un futuro? Pues muchos, pues muchos. Primero, este estudio ha hecho un corte a 10 años. Los autores han publicado ya que pretenden hacer un nuevo análisis a los 15 años. Ya veremos a ver qué pasa dentro de 15 años, cuando ya metamos muchos más años, todos estos años donde estas mejoras y estos conocimientos estarán más implantados dentro de los endoscopistas que están participando. Eso por un lado. Y por otro lado, a día de hoy vamos a tener o estamos ya implementando tecnología como por ejemplo la tecnología de inteligencia artificial. ¿Va a tener un papel relevante la inteligencia artificial en mejorar estos resultados? Pues es probable que sí. Pero claro, lógicamente todo eso lo iremos viendo a lo largo de todos estos años. De modo que, polémicas aparte, follones que se han liado en internet con esto, a mí me parece un estudio que es de referencia, es un estudio del que se pueden sacar muchas cosas y es un estudio también muy interesante para evaluar cómo la comunidad médica es capaz de interpretar los resultados de un estudio y la falta que hace el conocimiento en lectura crítica de artículos científicos. Así que nada, ya está. Yo creo que es un vídeo hoy, perdóname que me pasa un poquito, pero yo creo que merecía la pena por toda la que se ha liado. Así que, como siempre te digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.